Vamos a tener entonces un panel sobre lo que son las brechas que se tienen en la formación de personal pertinente para la sociedad, aprovechando la transformación digital. Nos acompañan en el panel nuestro moderador, que va a ser Víctor Hugo Malagón. Víctor Hugo, gran amigo de la casa, nos ha acompañado ya en varias de nuestras locuras académicas con la cátedra. Y casi siempre Víctor Hugo es una persona que conoce bastante bien el sector empresarial, primero como empresario y también porque ha estado en el proceso gremial. Él fue el presidente del Foro de Presidentes varios años y en este momento una relación muy cercana con la ciencia, dado que es el coordinador del bellísimo programa Colombia Científica. Nos acompaña también desde París. Y Luis Adrián, muchísimas gracias por ese esfuerzo. En este momento, pues, estamos con 7 horas de diferencia, o sea que Luis Adrián, además de su actividad normal durante el día, en este momento debería estar durmiendo. Sin embargo, también Luis Adrián, yo creo, Luis Adrián, que a todos los que estamos en estas actividades nos falta una tuerca, y si no, 2 como a ti, porque pues no solamente estar en París, la ciudad luz, trabajando, sino que también conectándose con unos académicos en Colombia. Así que, Luis Adrián, muchísimas gracias. De nacionalidad costarricense y además estuvo de ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Creo que es el cargo, ahorita Luis Adrián me lo precisa. Y me acompaña aquí al ladito mío Carlos Andrés Jaramillo. Carlos Andrés forma parte del equipo de un proyecto muy interesante que los que estamos aquí en Medellín lo conocemos muy bien, que es Ruta N. Inclusive yo tuve una participación muy activa por allá en el 2000, que estamos hablando, 8, con la creación de Ruta N. Porque parte del equipo que creó Ruta N, yo participé allí, así que conozco muy bien ese bellísimo proyecto, que en buena medida llevó a que Medellín esté considerada como una región innovadora a nivel mundial, ¿no? Ya nos contaron esos temas. Así que, Víctor Hugo, quedan en manos tuyas estos 2 panelistas. Luis Adrián, pues muy seguramente Víctor Hugo lo va a dejar ir a dormir en un ratico porque debe estar muerto del cansancio. Pero creo que esto va a ser una cosa interesante, la conversación que tendremos. Inclusive, Luis Adrián, lo comentábamos allí en nuestro WhatsApp, en nuestra conversación sotoboche, como decimos. Hay posiciones bien interesantes y encontradas que valdría la pena que revisáramos en esta panel. Víctor Hugo, todo tuyo este panel. Muchísimas gracias, Diego. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues no puedo menos que saludarte a ti, Diego, a Carlos Alberto Garzón, a todo el equipo que hace posible esta cátedra Foro Permanente de Ciencia y Educación. Y estábamos con Carlos Andrés y con Luis Adrián oyendo con toda atención a nuestros grandes amigos a quienes saludo desde aquí, a Fray Jorge Ferdinando, a Diego Mazo, pidiéndole además a Diego que me excuse en la próxima reunión que tenemos dentro de pocos minutos y que no podré estar acompañándolos, a mi buen amigo y maestro Leonardo Valencia, a Flor Nancy, a Jason, a Javier, el moderador. Gracias por esa reflexión que resulta introductoria para el panel que nos convoca al cierre de esta jornada de hoy. Y es la transformación digital como alternativa al cierre de brechas en la formación del capital humano pertinente. Y no es menor esta reflexión cuando se habla de cierre de brechas en la formación de capital humano, pero sobre todo cuando se insiste en la pertinencia, se llama inmediatamente la atención en superar la retórica más allá de una coincidencia en los términos y de una coincidencia en valorar en los discursos la articulación universidad, empresa, Estado, sociedad. Se trata de hacerlo real a través de proyectos como Colombia Científica o como Ruta N y muchos otros que todos los días avanzan hacia una convivencia, no a una cooperación tímida entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad civil, sino una convivencia productiva, creadora de valor y generadora de lógicas de cooperación distintas y de conversación distinta. Y por eso me honra tanto tener a Carlos Andrés y a Luis Adrián en este panel. Y sin más,
Acudiendo a lo que nos dice Diego, y es que Luis Adrián está con enorme generosidad acompañándonos desde París, yo quisiera preguntarle a Luis Adrián para que pueda también ir a descansar, Luis, desde esa experiencia como ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones del hermano país de Costa Rica, ¿cuáles han sido esas acciones más destacadas para la necesaria reducción de las brechas de capital humano bajo esa lógica de pertinencia? Muy bienvenido y un saludo en París, querido Luis Adrián. Bueno, muy buenas noches. Ya aquí son las 0 horas con 41 minutos del día viernes. Un afectuoso saludo a los hermanos colombianos desde París. Pues yo soy costarricense, a don Carlos Andrés, a don Víctor, a don Diego y a todos los que nos acompañan. Mire, yo ciertamente voy a ser muy claro. Para poder hablar de transformación digital, uno tiene que saber de lo que está hablando. Cuando yo oigo al Fray hablar de lo que decía hace un rato, me parece que pues tiene que actualizarse un poco, porque ciertamente cuando uno llega y entonces uno dice que uno hace alarde de los títulos que ha obtenido, pues ciertamente está en una dirección total y completamente opuesta a lo que representa el desarrollo de la transformación digital, y eso afecta el desarrollo de los países. Ciertamente, una de las cosas que, desde mi punto de vista, ¿verdad? Una de las cosas que hay que hacer es tener claro hacia dónde se direcciona lo que nosotros llamamos transformación digital y el talento. Hay algo que nosotros hemos sido especialistas en algunos momentos, y es en hablar mucho y en hacer poco, y en hacer grandes estrategias, pero que esas estrategias no lleguen a plasmarse en decisiones concretas sobre elementos que den resultados específicos en acciones que pues generen un resultado que sea medible, porque lo que no es medible es total y completamente abstracto. O sea, si nosotros no sabemos cuánto es lo que nosotros vamos a poder generar cualitativamente y cuantitativamente de un proceso, pues es muy difícil. Entonces, yo creo que nosotros aquí tenemos que tener claro algo. A la hora de generar políticas públicas, entendidas estas como decisiones país, sobre las cuales todas las acciones tácticas y estratégicas a corto y mediano plazo van a ir enfocadas donde hay recursos, donde hay voluntad política, donde todos trabajamos en conjunto, no puede irse en palabras. No puede irse en palabras porque las palabras se hacen más palabras y al final lo que perdemos es tiempo y competitividad. Yo creo que hay un elemento esencial, y es que nosotros todos nacemos con talento. El talento no está asociado a la pobreza. Y es muy difícil pensar en hacer alarde de los títulos de doctorado y maestría si se tiene hambre, si se vive en un país con violencia, si se vive en una situación precaria, si se vive en una situación con vulnerabilidad. Pero ciertamente a través de ese talento individual con que cada uno de nosotros nacemos, podemos transformarlo en una educación colectiva que nos permita el generar conocimiento. Y ciertamente cuando estamos hablando en un mundo, para quienes saben, de inteligencia artificial, de 5G, de cloud computing, de Internet de las cosas, de computación cuántica, todos estos elementos se circunscriben a una nueva matriz productiva, que ese talento individual, a través de las oportunidades que se generan, se convierte en educación colectiva que genera conocimiento. Y ese conocimiento permite la atracción de inversión extranjera directa, la generación de emprendedurismo de alta tecnología, la incursión, y en esto hago un énfasis subrayado con negrita y en rojo a doble espacio, de la incursión de niñas y mujeres en el campo científico y tecnológico, porque por barreras sociales que hemos puesto en muchos países de Latinoamérica, no se les ha dado la capacidad y la posibilidad de que accesen a este tipo de educación técnica, científica, etcétera. Cuando nosotros tenemos eso y convertimos ese talento individual en educación colectiva, y pues podemos generar mayor atracción de inversión extranjera directa o mayor empresarialidad, de mayor emprendedurismo, pues generemos mayor bienestar, mayor competitividad. Y ese
bienestar humano apegado a la capacidad de desarrollo de empresa genera muchas mayores oportunidades. Por eso es que yo creo firmemente en que este modelo es el adecuado y ciertamente yo creo que yo felicito a don Carlos Andrés porque, por ejemplo, Medellín dio un paso adelante en crear el Centro de la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros, y siendo yo ministro de Estado de Costa Rica en aquel momento, yo dejé de ser ministro del año 2020, firmamos el primer convenio internacional con el Centro de la Cuarta Revolución Industrial para temas de 5G, de ciberseguridad, etcétera. Entonces, en resumen, ciertamente no es hablar, es hacer, no es teorizar, es convertir en resultados, pero sobre todo en que sean medibles en el tiempo y que adicionalmente a eso den un bienestar real a las empresas y a las personas para que tengan un mejor vivir y unas mejores condiciones de vida. Bueno, Luis Adrián, mil gracias, mil gracias. Y voy a con la venia de Carlos Andrés a insistirte en una pregunta final antes de que puedas disponer de tu tiempo. Y es esa formulación que tú haces de la política pública como una decisión de país, como una apuesta de país. Y en estos ámbitos de ciencia, tecnología e innovación es fundamental y de transformación digital y de cierre de brechas de capital humano. Es fundamental que las apuestas sean de largo plazo, pero a veces las lógicas de la política hacen que los programas sean más de gobierno que de Estado. ¿Cómo rompemos esa tendencia a que los programas se limiten a determinados momentos políticos, a que se limiten a determinados periodos y no puedan tener la vocación necesaria de política de Estado, Luis Adrián? Esa es la mayor tontera que puede cometer un gobierno. Cuando algo se está haciendo bien hecho y llegar a cambiarlo simplemente porque llega un jerarca, llega un gobierno nuevo, es una estupidez. O sea, ciertamente, cuando uno quiere que una política de Estado se mantenga a través del tiempo, si algo se está haciendo bien, debe de seguir haciéndose bien. ¿Sabe cuál es el problema? Que en algún momento había un egoísmo político muy complejo en algunos países de América Latina que podía darse y entonces cuando llegaba un gobierno nuevo o incluso cuando llegaba un jerarca nuevo que estaba en el mismo gobierno, cambiaba todo lo que ya tenía un apellido. Y cuando yo hablo de un apellido es alguien que formuló una propuesta, que formuló un plan estratégico, que formuló un plan de acción. Y entonces, simple y sencillamente, porque llegaba alguien nuevo, se cortaba y no se hacía más. Y se empezaba con algo nuevo. Y eso es la mayor muestra de inmadurez política que existe y además de eso, de la mayor incapacidad de asimilación política de lo que se está haciendo bien. ¿A qué me refiero? Si algo se viene haciendo bien, si algo viene trabajando bien, si algo viene con buen prospecto, si algo viene creciendo, un proyecto, un programa, hay que seguirlo. Y esos cambios políticos no deben de darse, no es que podemos caer en temas. Cuando hay una situación de esos, caemos en una dictadura como la que hay en Nicaragua, una dictadura como la que hay en Venezuela, donde pues dictadores sin ningún tipo de escrúpulos llegan y entonces hacen y deshacen lo que quieren hacer. Y cuando hay regímenes democráticos, como los que hay en este momento en Colombia, en Costa Rica y en muchos países de América Latina, se respeta un ciclo político electoral donde yo creo que es un enorme, pero enorme sentido de responsabilidad el hecho de poder llegar y tomar aquellos proyectos que vengan de gobiernos pasados y poder llegar a tomarlos, reforzarlos, si es que están bien y si es que están mal se cambian, pero no eliminemos simple y sencillamente un tema porque no es del color nuestro o no lo hicimos nosotros y eso se llama madurez política y eliminar el egoísmo político. Yo creo que si en América Latina logramos trabajar en conjunto, trabajar juntos, hacer fuerza, completar esfuerzos conjuntos, podemos llegar muy lejos y eso en este momento nos hace falta y yo pienso que estamos en un muy buen momento y quizás en el último momento para poder hacerlo y termino mi idea con esto. El tiempo en este instante avanza tan rápido por las tecnologías de la información y la comunicación que podría ser que mañana, aunque tengamos personas, talento
y recursos financieros no podamos por tiempo. Entonces, hagámoslo ahora. Muchísimas gracias, querido Luis Adrián. Entendemos de nuevo la diferencia horaria, así que siéntete en libertad de estar con nosotros o de retirarte como lo consideres mejor, pero agradecemos profundamente tu compromiso. El estar acá en estas condiciones es una muestra maravillosa de compromiso y te lo agradecemos. Un gran placer. Yo me voy a retirar. Ya es hora de dormir acá, son casi la 1 de la mañana. Así que les mando un gran saludo a mis hermanos colombianos que les quiero profundamente con el alma y siempre a las órdenes. Muy buenas noches. Gracias a ti, Luis Adrián. Y en esa misma línea quiero continuar con Carlos Andrés. Carlos Andrés, le damos un gran aplauso de gratitud a Luis Adrián. Carlos Andrés, en la misma línea, como lo ha mencionado el exministro, Ruta N es un referente no solamente nacional, sino es un referente internacional, entre otras muchas cosas, por ser la sede de ese Centro para América Latina y el Caribe de la Cuarta Revolución Industrial de la OCDE. ¿Cuáles son esas mejores prácticas para cerrar brechas y cuáles deberían ser incluidas en este momento, Carlos Andrés, de construcción de nuestro Plan Nacional de Desarrollo? Bienvenido, Carlos. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hoy estoy acá en representación de Ruta N, el Centro de Innovación y Negocios de Medellín. Yo soy Carlos Jaramillo y hago parte del equipo responsable de los temas de internacionalización y talento. Frente al tema de transformación digital, pues obviamente creo que para todos por lo menos debe ser claro que una cosa es la digitalización y otra cosa es la transformación digital. Y el tema de transformación digital, en el fondo, es un tema de personas. En ese orden de ideas, el tema de talento, pues en cualquier ecosistema de innovación relevante en el mundo, el tema de talento siempre va a ser importante. Generalmente uno encuentra 4 elementos que son las conexiones, la infraestructura, el capital y el talento. Y en el tema de talento particularmente, yo creo que es claro que, como lo dice el presidente de Microsoft a nivel mundial, todas las empresas del mundo deben convertirse en empresas de software, ¿cierto? No quiere eso decir que todas las empresas del mundo tengan que ser empresas de desarrollo de software o fábricas de software, es muy distinto. Lo que quiere decir es que el software se está comiendo el mundo y la inteligencia artificial se está comiendo al software. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, y parte de lo que ocurre y el fenómeno que tenemos que de alguna manera comenzar a entender es que muy posiblemente muchos de los trabajos que van a tener las personas de nuestro país en 10 años son trabajos que todavía ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Y es difícil ahora enfocar los esfuerzos de formación en unas, digamos así, unas carreras específicas y tenemos que darle más relevancia al tema de las habilidades y las competencias que necesitamos para que las personas compitan de manera exitosa en la era de la información, ¿cierto? Entonces, los formatos de entrenamiento están cambiando bastante y las universidades tienen un reto grande en transformar de alguna manera, de alguna forma, el enfoque tradicional que le han dado a la enseñanza en la formación de habilidades digitales. Específicamente, los colegios, en el caso específico de Medellín, que es el que me corresponde hablar, en ese sentido están haciendo una labor de inspiración de talento más interesante que las mismas universidades. Y cuando digo eso, me refiero a que en un colegio le enseñan a los chicos de octavo, noveno y décimo, que son gomosos por la tecnología, a aprender haciendo. Y los ponen, les dan nociones básicas de física, les dan nociones básicas de programación, les dan nociones básicas de matemática, de lógica y demás, pero para que todos se integren en un proyecto al final del año. En las universidades es común que un chico que venía del colegio con ese hábito llegue a las universidades y los primeros 2, 3 semestres o 4 les estemos dando ciencias básicas, cálculo diferencial, cálculo integral, cálculo de varias variables, álgebra lineal, etcétera,
y de ninguna manera esas áreas de conocimiento convergen en un proyecto específico. Entonces es un choque muy violento para el estudiante que venía inspirado a seguir desarrollando sus habilidades digitales por el mundo de la tecnología y pues básicamente no, pues termina desertando o termina, pues digamos de alguna manera desmotivado. Adicional a eso, hay un tema, pues bueno, puntualmente voy a hablarles del caso de Ruta N y de Medellín. En el caso nuestro, pues la ciudad tiene 543.000 jóvenes entre los 14 y 28 años de edad, de los cuales cerca de 11.000 están en cárceles y cerca de 5.500 están cercanos a pertenecer a la economía ilegal. Nosotros quisiéramos inspirar a esos jóvenes para que sigan por el mundo de la tecnología, su desarrollo profesional. Pero lo primero que tenemos que entender es que obviamente pues ellos piensan distinto y pues para inspirar a 543.000 jóvenes tendríamos que llenar el estadio Atanasio Girardot 10 veces. Tenemos que buscar mecanismos distintos para inspirar a esas personas para que continúen por el mundo digital, sea que se conviertan en empleados de la era de la información o en emprendedores de la era de la información. Y para eso, pues lo que estamos haciendo puntualmente es unos centros de Valle del Software de la Alcaldía de Medellín, que básicamente lo que busca es llevar toda esa oferta programática y de inspiración a los diferentes barrios de la ciudad. Y hemos tenido unos resultados bastante interesantes. De los 543.000 jóvenes que les digo que tiene la ciudad, hemos logrado impactar por año cerca de 14.000 jóvenes y sensibilizarlos con temas de ciencia, tecnología e innovación. Y eso a futuro nos va a traer posiblemente más y mejores personas con habilidades digitales y más y mejores emprendimientos. ¿Qué pasa con los diferentes redes sociales que tenemos en Medellín? Pues básicamente hay uno muy puntual y es que tenemos que adaptarnos de alguna manera la hélice que hablábamos al principio, Víctor, de la sociedad, la empresa, el Estado y la academia. Esa conversación nunca se debe perder. En Medellín, pues puntualmente, la ciudad hace muchos años decidió que el norte en la vocación económica era la ciencia, la tecnología y la innovación. Convertir a la ciudad para que pase de una economía industrial a una economía basada en el conocimiento. Y como hablaba pues ahorita nuestro invitado Luis Adrián, nuestro panelista, algunas administraciones pueden cambiar de alguna manera, podrían cambiar el enfoque, pero en el caso puntual de Medellín, que es una ciudad que ya se puso de acuerdo hacia dónde quiere ir, básicamente lo que pueden hacer gracias a las políticas públicas bien formuladas es de alguna manera reducir o aumentar el esfuerzo dependiendo de sus prioridades. En el caso puntual nuestro, lo que se está haciendo durante esta administración es sembrar más emprendedores para tener más y mejores emprendimientos a futuro, porque pues era una de las brechas que tenemos que cerrar en el ecosistema de innovación. Y en el caso de las personas, muchas de estas personas no están inspiradas para continuar sus habilidades, su desarrollo profesional, desarrollando habilidades digitales. Algunas de estas personas tienen brechas de información, de financiación. Entonces, bienvenidas las becas, bienvenidos los diferentes mecanismos de financiación. En el caso nuestro, la ciudad tiene, durante esta administración, tiene que formar cerca de 52.000 personas en habilidades digitales y se está haciendo una gran labor ahí, pero no es la única oferta que existe. Yo creo que nunca antes había sido tan fácil desarrollar habilidades digitales, nunca había existido tanta oferta para desarrollar habilidades digitales como en este momento en la ciudad de Medellín. Y el reto, además de inspirarlos, es brindarles todas las herramientas para que puedan tomar esas oportunidades y adicional, inspirarlos para que desarrollen sus habilidades por el mundo de la tecnología. Pues básicamente eso es lo que yo tendría para decir frente a la pregunta que me hace Víctor Hugo. Gracias, Carlos. Muy profundo y te lo agradezco porque me generas nuevas preguntas y seguramente no las agotaremos en este panel, pero me surgen preguntas y te pido que abordes cualquiera de ellas. La primera sobre la sinergia. Yo quiero insistir en que todos coincidimos en la retórica cuando hablamos de la necesidad de la convergencia de la cuádruple hélice, pero que en la vida real tenemos todavía muchas resistencias y obstáculos
más adaptativos y culturales que técnicos. Me llama la atención o me cuestiona cómo esas buenas prácticas que tú nos has mencionado las podemos multiplicar en el país y dejamos cada uno de estar haciendo el proyectico propio. Me llama la atención en tu intervención la necesidad de encontrar nuevas pedagogías y nuevas metodologías para la formación, el cierre de las brechas de capital humano. Y en eso también me temo que la inflexibilidad de la norma o la inflexibilidad del sistema o la inflexibilidad de la acreditación y de la existencia, vigilancia y control de los programas podría ser compleja. Entonces, es como una convergencia de situaciones. La verdadera sinergia, cómo multiplicar, qué pedagogías y metodologías necesitamos y cómo superar la inflexibilidad de lo público. Lo dejo súper abierto, Carlos, para ver tu reacción. Bueno, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que es muy importante entender la realidad de cada uno de esos actores, ¿cierto? Nosotros en Ruta N puntualmente trabajamos muy de la mano con las empresas y con los ciudadanos. En el caso puntual de las empresas, las compañías del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones, pues en realidad son todas porque el tema de tecnología es súper transversal, pero todas en general iniciamos trabajando mucho con empresas de tecnologías de la información y las comunicaciones y creo que gran parte de los incentivos que les ofrecíamos no conversaban con la realidad de sus negocios, ¿cierto? ¿Qué es eso? Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros le dábamos entrenamiento, le ofrecíamos entrenamiento a las empresas a la medida de sus necesidades, los estábamos obligando a contratar al 80% de los egresados de esas, digámoslo así, de esa cohorte que se formó a la medida de sus necesidades. Resulta que la realidad de un negocio de tecnología es que de qué depende que yo contrate a una persona con las habilidades en JavaScript, en React, o en Python, o en cualquiera de estos lenguajes, o estos frameworks de programación, pues muchas veces depende de que el cliente sí me compre. Y resulta que yo no puedo planear ni siquiera en frameworks a largo plazo, porque no sé si el cliente me va a comprar. Y además de que no sé si el cliente me va a comprar, pues no, posiblemente las tecnologías con las que yo vaya a servir al cliente ya no sean las tecnologías más adecuadas. Entonces ahí hay un problema de generación de la demanda y digamos, hay un problema desde del entendimiento del negocio del empresario y de la generación de la oferta. Entonces, en el tema de la generación del entendimiento del negocio del empresario, teniendo en cuenta que en Colombia hay un déficit de 200.000 programadores y que además de que hay un déficit de 200.000 programadores, digámoslo de esta manera, no hay un entendimiento del negocio como tal del empresario, entonces hay una cantidad de dificultades y de excusas que, pues, me disculpa la palabra, pero yo creo que son excusas que hay que ir solucionando. La primera es que cuando algunas son objeciones válidas y otras no, más que excusas son objeciones válidas y objeciones inválidas. Objeción válida, yo no puedo comprometerme a contratar a unas personas si no sé si me va a resultar el negocio. Esa es una objeción válida, ¿cierto? Pero cómo trabajar esa objeción? Lo que hicimos nosotros es que creamos un fondo de financiación que se llama Sumanti con varios aliados. Que son los aliados. Los aliados son Confama, el aliado también es Sura Asset Management, el aliado es, el otro aliado es Ruta N y el otro aliado es Protección. Ese fondo, pues básicamente lo que hace es que entiende profundamente la necesidad del empresario y entiende profundamente la problemática del talento que quiere estudiar y desarrollar habilidades digitales, pero no tiene la manera de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? Es un fondo para el empleo, es un gran fondo para el empleo en tecnología que se encarga de financiar a los estudiantes que quieren hacer parte del mundo digital de una manera súper flexible y donde hoy hacen falta más mecanismos de financiación en el país. Ese fondo, ¿qué promesa de valor le hace a las empresas? Pues básicamente les dice que ustedes no tienen la obligación de contratar a las personas que se formen a la medida de sus necesidades
cuando ellas se gradúen. ¿Por qué podemos darnos ese lujo? Porque hay un déficit de programadores. O sea, igual alguien los va a emplear. Todo lo contrario, dígame dónde está el resto para ir por ellos. ¿Sí? Entonces ahí nosotros podemos dar ese lujo. Otra cosa que le dice al empresario es que ellos no tienen que poner dinero, la financiación se le da a la persona. Y ya les voy a contar en qué condiciones se les da. Además de eso, ellos pueden escoger el entrenador, el proveedor del entrenamiento, que muchas veces son las universidades o muchas veces son otras escuelas de código o de habilidades digitales con formatos rápidos, que inclusive lo están haciendo de alguna manera más acelerada que las universidades, sin dejar de lado a las universidades, en el sentido de que hay que pensar muy bien a largo plazo en qué es lo que estamos formando, ¿cierto? Hoy podemos inclusive estar pensando en resolver el problema del empleo, pero eso no quiere decir que a largo plazo sea lo que necesitemos, porque este boom tecnológico, algunos dicen inclusive que puede durar 7 años. Entonces, ¿qué más se le dice a la empresa? No tiene que poner un peso, no tiene que contratar a las personas una vez se gradúen, solamente tiene que entregarnos información y puede seleccionar al proveedor del entrenamiento que ellos deseen, que puede ser una universidad o puede ser cualquiera. Pues puede ser cualquiera, pues obviamente que tenga pues unas condiciones mínimas de calidad. Y para el lado del estudiante, lo que decimos al estudiante es, venga, tome el crédito, va a tener, usted no va a pagar ni capital ni intereses mientras usted está entrenándose, y cuando usted entrene y tenga el ingreso, usted nos empieza a devolver los recursos para que nosotros podamos apoyar a más estudiantes. Ese es el primer mecanismo que se llama Sumanti, el fondo Sumanti. Ese fondo en su primera versión lo lanzamos con 3.000 millones de pesos y logramos financiar a cerca de 548 estudiantes con una tasa de empleabilidad del 76%. Y básicamente el éxito radica en que entendimos la problemática del empresario y entendimos la problemática del joven. ¿Cuál es la problemática del joven? La economía ilegal es una opción. La otra problemática es que no pueden esperar 5 años a ser ingenieros de sistemas o a ser ingenieros electrónicos. La otra problemática es que algunos de ellos, por ejemplo, pueden tener hijos y tienen que resolver su problema de ingresos ya. Y la opción laboral que hay, de pronto es ganarse un mínimo, ¿cierto? Pero la industria de la tecnología es de esas industrias que además de crear valor en la triple hélice, valor ambiental, valor económico y valor social, es una industria que los salarios de entrada están de alrededor de 3.5 millones de pesos para arriba. Dígame qué industria permite eso hoy en Colombia. Muy difícil. Entonces, ese fue el problema que arreglamos con el Fondo Sumanti. Y el segundo mecanismo, me tenés que parar, Hugo, porque yo hablo mucho. El segundo mecanismo, para que me... No, la ventaja, Carlos Andrés, la ventaja de ser solamente dos ponentes, la ventaja de ser solamente dos ponentes es que nos podemos explayar, así que bienvenido. Yo estoy aquí encantado tomando. Pero entonces me dicen del tiempo, me dicen del tiempo. Bueno, y el segundo mecanismo es un mecanismo que en el mundo está muy de moda, lo que llaman los bonos de impacto, ¿cierto? ¿Qué es un bono de impacto? Es que hagamos algo de impacto social, pero te pago por resultados, como a todos nos gusta, ¿cierto? No quiero correr ningún riesgo y te pago cuando el resultado esté. Entonces, encontramos un mecanismo súper interesante que estamos piloteando en Medellín con muy buenos resultados. El modelo se llama Forte. Y este modelo básicamente ¿en qué consiste? Son compañías de afuera, esta pues puntualmente de afuera, acá también se han hecho bonos de impacto con aliados como Confama o con aliados como la Fundación Corona, que se encargan de levantar recursos de inversión, pero de fundaciones afuera extraordinariamente ricas y fondos de filantropía, donde pues básicamente es un fondo lo que buscan es generar impacto de alguna manera en algún país. Y ese modelo, pues básicamente lo que nos permitió hacer es que 250 individuos de la ciudad de Medellín entraran a desarrollar habilidades digitales de manera gratuita, y es el Estado el que paga al final cuando el empleo se genera, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona? El estudiante nunca pone un peso, básicamente compite por ganarse, digámoslo así, esa beca, ¿cierto? Porque pues las becas alguien tiene que pagarlas, en este caso el piloto lo estamos haciendo en Ruta N, y se dedica a estudiar durante 6 meses o 9 meses a desarrollar esas habilidades digitales que tienen demanda en el mercado laboral local, ¿sí? Que coincide con el internacional, sí, y nosotros como Ruta N no hacemos nada que no tenga demanda. Si no tiene demanda en el mercado, ni siquiera lo miramos.
la persona termina de estudiar, esa persona termina de estudiar, consigue trabajo, y cuando consigue trabajo, muy posiblemente, como los salarios del sector de tecnología son tan altos, los salarios de entrada, tenga que declarar renta en el año siguiente. Al declarar su renta vía ingresos, lo que hace Ruta N es que le paga el 80% de lo que declara en renta esa persona a la entidad que se encargó de toda la parte de la operación. Y así funciona el modelo. ¿Qué ganan las entidades de formación? Tienen que ser entidades de formación de una altísima empleabilidad. Y la restricción, o sea, ese es un mecanismo que nosotros diseñamos para personas que no estudian ni trabajan, ¿cierto? Que son este grupo de jóvenes que les digo que tenemos que inspirar. Y los entrenadores, pues obviamente son elegidos por el operador, pero tienen que tener una alta tasa de empleabilidad. Y las habilidades que se desarrollan ahí son habilidades que sabemos que hay, de las cuales hay demanda en el mercado. Ese piloto empezó este año. Esperamos terminar con los primeros estudiantes formados en diciembre, más o menos, a finalizar este año. Y vamos a ver cómo nos va con el tema de las declaraciones de renta. Esos modelos me parece que se pueden escalar en el resto del país. Maravilloso, Carlos Andrés. Yo, como te dije hace un momento, el hecho de tener solamente 2 panelistas nos ha permitido adentrarnos en una serie de reflexiones que son profundas y que son fundamentales. Yo quisiera hacerte una última pregunta un poco a modo de tweet, y es, si tuviéramos que elegir cuál es el tema, cuál es la apuesta que debemos hacer para incluir en nuestro nuevo plan de desarrollo de los próximos 4 años, desde tu perspectiva, tu experiencia y por supuesto la institucional, ¿cuál debería ser ese tema? Yo creo que son proyectos grandes que pueden tener, digamos, unos subproyectos, ¿cierto? Yo creo que Colombia debe crear 4 hubs o 5 hubs de tecnología, ciencia y negocio. Y dentro de esos 4 hubs, yo propondría algunos subproyectos como, por ejemplo, tener unas fábricas 4.0. Unas fábricas 4.0 donde los estudiantes, los empresarios, la sociedad en general y la academia puedan converger para básicamente adentrarse en la 4ª revolución industrial, que es esa convergencia entre los sistemas ciberfísicos y las tecnologías digitales, ¿cierto? Esa sería una propuesta. Y la segunda propuesta sería también que lo que nosotros llamamos acá en Medellín, por ejemplo, los viveros del software, deberían funcionar como pequeñas empresas. Los viveros del software básicamente lo que hacen es que toman a los estudiantes de 8º, 9º y 10º, les cierran las brechas en lógica, les cierran las brechas en matemáticas y les dan las primeras bases de programación. Lo que podríamos hacer, por ejemplo, es escalar ese modelo de los viveros de software a todo el país y que funcionen como empresas, donde las empresas pagan por el desarrollo, pero obviamente al ser estudiantes de 8º, 9º y 10º, pues pueden esperar un software de menor calidad o inclusive más barato y que se tome un poco más de tiempo. Pero para el estudiante, estar inmerso realmente en un ambiente de desarrollo es algo completamente pertinente. Estupendo, Carlos. Pues cuando uno está en buenas compañías y con buenas conversaciones, el tiempo pasa volando. Yo quisiera simplemente recoger de lo que he oído en nuestro panel el día de hoy 3 elementos. El primer elemento, y es la necesidad de avanzar en un modelo, una metodología, incluso una pedagogía distinta de colaboración academia, empresa, Estado, sociedad. Tenemos que ser más agresivos en ello. No podemos conformarnos con cooperaciones tímidas, no podemos conformarnos con acercamientos parciales. Debemos hacer una apuesta de fondo. Y esa apuesta de fondo tiene 2 tipos de retos. Como se ha mencionado acá, los retos técnicos, financiación, acceso, conocimiento de frontera en los temas de transformación digital, lo decía Luis Adrián, es que todavía nos falta mucho por conocer. Por supuesto, el marco de la política pública, la tecnología, la infraestructura y muchos otros elementos que yo considero retos técnicos. Pero hay unos retos más de fondo, que son los retos culturales, los retos adaptativos, la mejor comprensión de los distintos escenarios y los ejemplos que nos ponía
Carlos Andrés, de lo que se ha trabajado en Medellín, pues son inspiradores en términos de buscar metodologías, modelos y, por supuesto, cómo multiplicar esos buenos modelos. Un segundo elemento o una segunda reflexión que quiero dejar para ustedes es la necesidad de ahondar en el concepto de pertinencia para el cierre de las brechas de transformación y, por supuesto, para el cierre de las brechas en formación del talento humano, del capital humano inmerso en esta nueva realidad digitalizada. A veces abordamos el tema de pertinencia de una manera muy limitada, demasiado reduccionista. Pensar, o mejor, oír incluso, Carlos Andrés, en el diálogo y amigos allí presentes y quienes nos acompañan también en las plataformas y en esta transmisión de streaming, oír todavía algunos empresarios e incluso algunos académicos referirse a la pertinencia como simplemente la adecuación del currículo de docencia para las necesidades específicas de competencias de las empresas es demasiado reduccionista. A mí me gusta más esa definición amplia y comprensiva de la UNESCO cuando nos dice que pertinencia al final de cuentas es la adecuación entre las expectativas que tiene la sociedad y lo que hacen las instituciones, y particularmente las instituciones de educación y de educación superior. En esa lógica de docencia, de investigación y de extensión o de proyección social que no puede seguir siendo una lógica de compartimentos estancos. Mi invitación aquí es a que con modelos como el que nos ha contado Carlos Andrés, como la reflexión que nos ha permitido Luis Adrián, podamos profundizar mucho más en un concepto más amplio, más adecuado de pertinencia. Y finalmente, una última reflexión, y es, por supuesto, el trabajo que se viene haciendo en temas de apuestas de país, y no puedo dejar de mencionar, y les pido su venia a los aquí presentes, el esfuerzo institucional, el esfuerzo de Estado, el esfuerzo de todos los actores de la sociedad en programas como Colombia Científica, que he tenido el privilegio y el honor de dirigir, de acompañar, de asesorar en los últimos 7 años. Y hay muchos valores que yo quisiera recoger acá, pero simplemente pedirles a ustedes que referencien este modelo, un modelo que ha sido capaz de articular a más de 7 entidades del Estado en distintos momentos y durante los últimos 7 años, un modelo que ha sido capaz de beber lo mejor de la cooperación internacional y de la banca multilateral en la apuesta por proyectos de país, un modelo en el que hoy por hoy intervienen más de 200 actores, entre instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad, instituciones de educación superior que apenas están en un camino de acreditación, empresas, gremios, fundaciones, universidades internacionales del ranking Nation High, más de 200 actores en 23 departamentos con influencia en más de 500 municipios del país, generando valor a través del conocimiento. Más de 1000 investigadores están vinculados hoy a los proyectos de los 8 grandes ecosistemas, Carlos Andrés, como tú lo decías, 8 grandes nodos, 8 grandes ecosistemas de creación de valor, de conocimiento, de ciencia, tecnología aplicada y, por supuesto, de fortalecimiento institucional. Yo creo no equivocarme al hacer un llamado nacional para que modelos de convergencia y de alto impacto como Colombia Científica sean tenidos en cuenta como esa gran apuesta de largo plazo para nuestros gobiernos. Y además de agradecerle a los organizadores, a los asistentes, por supuesto a Carlos Andrés, y comprometerlo públicamente a seguir trabajando en conjunto por la multiplicación de estas mejores prácticas, los dejo pues con esa frase de un gran amigo español, Diego Ignacio Montenegro, cuando nos decía que antes de pensar en transformación digital o en inteligencia artificial y automatización, hay que tener la intención de modelar el futuro, entender qué es simplicidad, experiencia, conveniencia y pertinencia. Con esta gran reflexión, con este panel, cerramos nuestra jornada del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes su presencia y pidiendo para Carlos Andrés, para Luis Adrián y para los organizadores un fuerte abrazo. Víctor Hugo,
muchísimas gracias por tu acostumbrada moderación de este tipo de actividades y además por esas conclusiones que nos facilitan la preparación de un documento que podamos entregarle al equipo de alta dirección de gobierno nacional en el ejercicio que ahorita va a ser un reto de país, no de gobierno, de país, que es un plan de desarrollo para los próximos 4 años. De verdad que muchísimas gracias, Víctor Hugo, muchísimas gracias, Carlos. Y adicionalmente, aunque ya no nos acompaña, debe estar en su quinto sueño, a Luis Adrián, quien muy amablemente y sacando tiempo de sus actividades, no solamente profesionales, sino también personales, estuvo aquí en la primera etapa, soltando ideas polémicas, que lo que nos están buscando es apoyar ese sanísimo proceso de discusión, de crítica constructiva. Víctor Hugo, muchísimas gracias. Y a todos, muchísimas gracias.